Con lo cual, una de las conclusiones es que si en Estonia quieres vivir en una ciudad que lo tenga todo, pues hoy nos hemos venido a Tallinn a ver las diferencias que hay con Tartu, que es la ciudad donde nosotros vivimos, y va a ser un día entre amigos, relajado. Esto no es un vídeo guía turística, esto es simplemente un vídeo de impresiones, sobre todo porque vuelvo a una ciudad en la que estuve hace 5 años y que os va a molar mucho, y que sí que hay contrastes con Tartu a primera vista. Así que vamos a empezar a explorar y ya estamos en el centro histórico. Ya os digo yo que os va a molar mucho. Bueno, ¿qué tal, caballero? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, ¿qué tal? ¿Te recuerda algo esta ciudad? Sí, me suena de algo. Estuvimos por aquí, ¿no? Estuvimos por aquí. Sí, pasamos por estas calles. Pasamos por estas calles, giramos. Venga, vamos a girar, se lo vamos a enseñar. Vamos a girar, se lo vamos a enseñar. Uy, aquí estamos ya. Por esta calle hubo historias curiosas, ¿eh? Sí, hacía mejor tiempo, mejor clima. Venimos en mayo, pues listo, vamos a ver qué nos encontramos, vamos a explorar y a recordar un poco, pues eso, viejas experiencias. Viejos tiempos. Viejos tiempos. Os he dicho que esto no va a ser una guía turística, pero algunos tips os voy a dar. Por ejemplo, comenzad vuestra visita al casco histórico por aquí, que es la Viru Gate, la puerta Viru, que es la entrada oficial al centro histórico de Tallinn y que está muy chula. A partir de aquí vais a flipar porque hay un montón de cosas chulas para ver. Love. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a Tallinn. ¿Qué tal? De momento, primeras impresiones. Bueno, pues de momento bien. Hemos visto la parte financiera, que era la parte más moderna y ahora estamos en la parte medieval. Perfecto. Te va a gustar mucho. Eso espero. La quería traer a Tallinn para que la viera, porque es una ciudad muy chula. Aunque a nosotros quizás nos gusta más Tartu para vivir, sí, pero Tallinn es que mola mucho. Ya lo va a ver, que ella también está haciendo primeras impresiones. Cuando yo vine a Tallinn la primera vez no me di cuenta, pero ahora que vivo en Tartu y comparo, sí que se nota el contraste entre las dos ciudades. En el centro histórico, como estamos ahora, se está muy tranquilo, pero toda la parte financiera y demás sí que es bastante más ruidosa, hay más tráfico, hay más movimiento, etc. No es evidentemente la locura de las ciudades grandes que todos conocéis, pero sí que se nota el contraste de Tartu, que aunque estés en la zona más busy, por así decirla, más ocupada de gente, no es tampoco un caos. Bueno, y una de las calles que recuerdo más cuando llegué a Tallinn, porque me impresionó mucho, fue esta de aquí, que es también la entrada al casco histórico, y tenemos un montón de edificios súper chulos medievales. No en vano, Tallinn tiene uno de los mejores cascos históricos medievales de Europa. Y sí que aquí, respecto a Tartu, lo que os comentaba las diferencias, sí que se ve que es una ciudad más turística, tenemos más tiendas de souvenirs y tenemos muchas más atracciones. Hay gente vestida de época y demás. Algunas son auténticas, algunas son trampas para turistas, pero bueno, está muy guay. Y evidentemente en verano es cuando viene más gente, está esto más lleno, pero oye, yo es que prefiero visitar las ciudades así ahora en modo quiet. Este restaurante de aquí tiene una pinta increíble, un rollo medieval súper chulo. No en vano es el más famoso de la ciudad, pero claro, todo el mundo me dice que evidentemente es más caro porque es súper turístico. No sé si comeremos aquí, que lo dudo, pero bueno, ya está, es una opción más por si queréis, pues bueno, saber, pagar un poquito más, pero tener una experiencia, pues así, diferente. Y evidentemente uno de los sitios más guays, del que mejor recuerdo tengo, es la plaza del ayuntamiento. En mi opinión, una de las plazas medievales más bonitas de toda Europa y posiblemente del mundo. Es increíble. Y os hago un spoiler, aquí vamos a venir y queremos venir en Navidad, porque tiene pinta que va a ser uno de los mercados navideños más bonitos que hayáis visto jamás, seguro. Así que suscribiros si no lo estáis, porque voy a venir en Navidad. Tengo muchas ganas, he visto demasiadas fotos de este sitio y lo tengo que ver en persona. Nosotros cuando vinimos hace 5 años era verano, había mucho ambiente, había como un festival, pero hoy está todo muy calmado. Yo recomiendo que os paséis por aquí y le hagáis fotitos a los edificios medievales, porque todo lo que veis es original, no es nada reconstruido y es que es increíble, mola mucho. Y ni qué decir tiene, que se me olvidaba que este de aquí es el ayuntamiento, que es un edificio muy chulo y que realmente se puede visitar, aunque no sé si lo haremos hoy, pero se puede subir a esa torre de ahí. Yo quiero venir y guardarme estas vistas para Navidad, como os he dicho, porque esto tiene que ser un espectáculo con nieve, con luces, con el árbol de Navidad tan gigante que ponen, que es que estoy deseando.
Oye, qué rinconcito más chulo, ¿eh? ¿Te mola? Sorpresas que te da Tallinn. Sorpresas que te da Tallinn, sí. Esto de aquí atrás, esta Casa Rosa, es una tienda de recuerdos. Supuestamente artesanos de aquí de Estonia, no lo sé. No he entrado, no lo he mirado. Pero el rinconcito está muy chulo para tomarse algo. Es muy tranquilito, silencioso. Muy guay. Hay una farmacia que está abierta desde 1422. Anda. Y la verdad es que está muy ¿Y no se chula. le ha puesto malo los medicamentos? No, todavía siguen ahí a tope. Me voy a comprar una Juanola ahí después. Hay que admitir que Tallinn es muy bonita, muy tremendamente bonita, pero fijaros, yo una vez cuando estuvimos aquí, hace 5 años, 2 estonios de Tartu me dijeron que no vivirían en Tallinn porque es muy abarrotada. Y yo digo, joder, es una ciudad de 200.000 habitantes. Pero sí que es verdad que cuando lo comparas con Tartu, como en nuestro caso ahora, te das cuenta de que sí que se nota la diferencia, ¿eh? Es una ciudad mucho más busy, pese a que el centro histórico, en esta época sobre todo, está más tranquilito. Pero una vez que sale, pues eso, lo que os decía antes, hay más tráfico, más ruido y demás. Y aparte Tallinn es una ciudad más cara que Tartu. Así que, ¿vosotros qué haríais? ¿Viviríais en la capital o una ciudad más pequeñita como Tartu? Por no hablar evidentemente de tema precios, como os decía antes, con toda la inflación a raíz de la pandemia, guerra de Ucrania y demás, pues en Estonia la subida de precios ha sido bastante superior a otros países. De hecho, han tenido una inflación bastante salvaje. Ya se ha estabilizado, pero se nota. Y sobre todo la gente que vive aquí, que yo hablo con ellos, me dice sí que se ha notado en los últimos 3-4 años un montón. Y en Tallinn evidentemente más, porque hay más gente, etcétera. Ya está, es lo que hay. Tampoco me asusto mucho porque estaba acostumbrado a los precios de Londres, pero para todo aquel que no sepa que Estonia es un país carito, pues ya lo sabe. No es la locura de otros, pero barato tampoco. Y 5 años después hemos vuelto a este sitio de aquí atrás, que es un restaurante medieval que estuvimos hace 5 años y nos encantó. Sí, es turístico, sí, está un poco por encima del precio que le tocaría, pero está muy curioso. Yo os recomiendo que os pidáis la sopa y la salchicha porque está muy bien, y la jarrita de cerveza, que viene todo en cuencos de barro y demás. Y aparte el sitio es muy auténtico, está muy chulo, está iluminado únicamente con velas y sí, pese a que sea un sitio turístico, está guay. Olvidaos del tema precio porque evidentemente pasa en todas las ciudades, pero por lo menos me ha recordado a lo que vivimos hace 5 años, que estuvo muy guay. Y pues oye, si queréis algo diferente, puede estar bien. Bueno, a ver, ¿te ha gustado la taberna medieval? Sí, estaba muy rica, la sopa estaba espectacular y el vino más todavía. Muy bien. ¿Volverías? Sí. Está muy guay. Tiene mucho rollo. Es lo que he contado. Es turística, etcétera, los precios un pelín por encima. Sí. Pero el sitio está chulo. Que el ambiente, claro, te lleva ese rollo medieval. Y mira, cuando sale, pues estás aquí en esta plaza medieval tan chula. ¿Volveremos en Navidad? ¿Verdad que sí? Sí. Por volveremos. favor. Con el vino caliente, con los puestos, con el árbol, con toda la nieve. Exacto, sí. Es lo más importante, la nieve. Ahora vamos a seguir, os vamos a enseñar algunos sitios más de Tallinn que tienen muy buena pinta para que ella también los conozca. Hemos dicho, oye, ¿por qué no vamos al puerto a ver el Báltico un poquito? Y nos hemos encontrado una especie de mirador así como medio abandonado. Se ve todo Tallinn de fondo y las vistas del Báltico ahora os las enseño. Esto no estaba en ninguna guía turística, pero lo bueno de ponerte a andar es que encuentras cosas muy chulas. Bueno, pues aquí estamos ya, el Báltico a mis espaldas, me veréis muy pequeñito evidentemente, pero qué chulo este sitio, no estaba planificado venir aquí y es la primera vez que veo el Báltico desde Tallinn, porque cuando estuve no me acerqué, aunque es la segunda vez que veo el Báltico porque ya lo vi en el viaje entre Helsinki y Tallinn que hicimos cuando vinimos a Estonia, que de hecho os dejo por aquí el vídeo, echadle un vistazo porque vaya locura de viaje. Muy chulo hoy, la verdad, muy agradable, porque hace un día templadito, tenemos unos 12 grados. Esto en invierno tiene que hacer rasca aquí, con todo el viento y demás. Menos mal que hoy se está de forma bastante agradable. No es la parte más turística, no es la parte principal, pero estamos solos y se está muy guay. Bueno, estamos intentando bajar hacia aquella playa de allí del fondo, pero no sabemos cómo. Estamos buscando un atajo, pero claro, no es que esté esto tampoco muy bien. Es un poco complicado. Hay nada más que vallas por todos lados, pero bueno, sí, parece que hay una apertura por ahí, podemos pasar. Bueno, pues lo hemos conseguido. Aquí estamos en la playa, en nuestra playa particular, en el Báltico. Tiene que estar el agua fresquita, ¿eh? De hecho, bueno, ahora la tocamos, no me voy a bañar. Tenemos planeado bañarnos más tarde, ¿verdad? En invierno. Sí, tenemos ganas de hacer eso típico de sauna y baño. Pero mirad qué calmadito, qué sitio más chulo. Está muy guay. No esperábamos venir aquí.
pero en las ciudades, como siempre digo, hay que perderse. Vamos a ver cómo está el agüita, que no me moje yo aquí mucho. Bueno, sí está fresquita, ¿eh? Lo que tiene que ser esto cuando se congele todo, ¿eh? Tiene que ser espectacular. Qué guay la playa de Londres, ¿eh? Sí, está calentita, la verdad. Esto es como el Thames River, pero un poco más fría. Está más limpio por eso, la verdad. Muy del rollo eso, pues no nos lo esperábamos. Me mola. Va a ver que venía en invierno aquí con toda la nieve a bañarse, ¿eh? Aquí sí, ¿no? Prefiero en verano. Si nos paga bien el vídeo por bañarnos. Va, sí, si tiene un buen CPM. Entonces sí. Entonces vengo. Sí. Al lado de la playa está esta especie de bosque raro con cosas aquí abandonadas. Yo no sé cómo acabamos siempre en las partes más raras de las ciudades, pero oye, está chulo. Yo sigo queriendo ver esto con nieve, ¿eh? Tiene que tener su rollo. Pero en fin, no sé qué es, pero es un sitio al que no viene nadie y que tiene su rollito, oye, mira qué pasada, esto de aquí atrás, esta cabañita de madera que como no tenía pinta abandonada, digo, se usa seguro, pues sí, es una sauna aquí en mitad de la nada prácticamente, que sí que está en uso, lo que pasa es que hoy no abre, nos hubiera gustado visitarla porque tiene buena pinta. Yo ya he estado en una aquí en Estonia y tienen mucha tradición de sauna, y aquí la tenemos, luego sales directamente y te puedes bañar en el Báltico, que es uno de los planes que yo quiero hacer en algún momento por aquí, porque dicen que está muy chulo eso de sauna y después agua congelada. Ya os contaré. Bueno, turno para subir a miradores. Vaya altura de escaleras, ¿eh? Sí, tío, mola. Estamos ya hasta las narices de escalera. Vamos a pillar el ascensor, pero digo, ¿para qué? Pero mejor andar. ya está, de momento las vistas, pues os las enseño por aquí. Vamos bien, pero el mirador arriba es otra historia. En Tallinn hay muchos miradores, nosotros vamos a uno que ahora os digo el nombre, sí me acuerdo, pero que fue en el que estuvimos hace 5 años, que nos moló mucho y que se ve la verdad que la ciudad de forma bastante espectacular, ¿eh? Pues oye, después de 200 millones de escalones y muy cansado, sed bienvenidos a uno de los miradores de Tallinn, el de Putkoli, no me acuerdo el nombre, no es el más alto, pero me gusta mucho el equilibrio porque veis todo el casco histórico bastante cerquita y podéis hacer fotos muy interesantes. Tampoco es el más turístico, con lo cual hay menos gente aquí, la época también ayuda, pero sí, merece la pena, ¿eh? Tenéis que subir a los miradores. Nosotros que venimos desde la zona del puerto, que es más tiempo, pero desde el centro histórico la verdad que se llega muy rápido y es muy espectacular. Definitivamente sí que Tallinn es notablemente más turística que Tartu, y de hecho lo ves en sitios como este en el mirador, que ojo, no hay mucha gente, pero por ejemplo llega una excursión de japoneses, en fin, se ve más turismo, más tiendas de souvenir y eso se nota. Con lo cual, una de las conclusiones es que si en Estonia quieres vivir en una ciudad que lo tenga todo, pero no sea tan turística, pues sería Tartu la opción. Aunque insisto, Tallinn no es la locura de ciudad turística que podemos tener en la cabeza como Madrid, Barcelona, Londres, etcétera. Pero sí, se nota respecto a Tartu y ya empiezo a entender por qué muchos estonios prefieren Tartu para vivir. Y evidentemente estamos en una de las calles más importantes de aquí de Tallinn, porque justo detrás tengo la catedral de Alexander Nevsky, que es una catedral ortodoxa bastante impresionante, pero es que justamente enfrente tenemos el Parlamento de Estonia, en este edificio que es uno de los edificios de Parlamento más bonitos que yo he visto, así con este color rosa, muy chulo. Y la calle que la rodea está muy guay. Estamos en pleno centro histórico, evidentemente. La catedral se puede entrar y en el Parlamento, que yo sepa, no, pero me encantaría para ver el hemiciclo y todo eso. Y bueno, ya de vuelta en Tartu, nuevamente se me olvidó grabar la despedida allí en Tallinn porque se nos hizo tarde, ya estábamos reventados y en fin, como veis, una ciudad increíble, espectacular. Me alegro mucho haber vuelto y haber vuelto también con Sergi, que bueno, nos ha ayudado a recordar viejos tiempos, como quien dice. Y como veis, ciudades muy diferentes, Tallinn y Tartu, y yo como conclusión final, ya te digo, a día de hoy
yo sinceramente elegiría Tartu para vivir por encima de Tallinn, porque me gusta la tranquilidad, porque tienes todos los servicios realmente y porque no es tan turística. Pero creo que ambas ciudades son espectaculares y si venís a Estonia yo os recomiendo que visitéis ambas, y en caso de que queráis vivir por aquí, pues ya decidís en base a vuestros gustos, porque evidentemente cada ciudad se adapta a la persona que la busca. Así que bueno, que espero que os haya gustado mucho, que se vienen más vídeos de Estonia. De hecho, por aquí te voy a dejar la lista de reproducción con más vídeos que están muy guay y que os vaya muy bien. ¡Chao!